durante estas semanas nos vamos a concentrar en 4 libros, los evangelios. ¿Y por qué? La razón por la cual nos basaremos en estos 4 libros es que ellos 4 contienen una descripción y registros confiables de lo que en verdad sucedió en el primer siglo. 4 personas escribieron la vida o los 3 años más importantes de la vida de un carpintero que nació en Belén y registraron su ministerio y su obra aquí en la tierra. 4 hombres. Y sus registros son confiables. Lo segundo es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen y hablan acerca de Jesús y creemos que es cierto. Lo que registraron que dijo, lo dijo. Lo que registraron que hizo, lo hizo. Si esta es una representación y un reflejo preciso de lo que Jesús dijo e hizo, entonces podemos concluir lo siguiente: Jesús es quien afirmó ser. Por lo tanto, lo que los evangelios dicen acerca de Jesús es la verdad. Y lo tercero, no solo se trata de que ellos tienen una descripción confiable de Jesús, no solo se trata de que hablaron de Jesús y lo que dijeron que Él dijo y lo que dijeron que Él hizo es confiable, sino que lo tercero es que los evangelios dicen lo que dicen acerca de Cristo es la verdad. Entonces, si realmente Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo lo corroboran sus milagros y su resurrección? Si Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, quien afirmó ser, según lo demuestran sus milagros y según lo que demuestra su resurrección, todo lo que Jesús dice acerca de Dios es cierto. Por lo tanto, lo que Jesús dice acerca del resto de la Biblia es cierto. Y hay una pregunta que me hacen comúnmente: ¿es cierto todo lo que dice la Biblia? Te diré algo: sí lo creo. Lo creo con todo mi corazón. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque Jesús dijo que eso había ocurrido. Y si Jesús fue el Hijo de Dios y todo lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran acerca de lo que Él dijo y acerca de lo que Él hizo es verdad, entonces lo que Jesús habló sobre la Biblia y no cuestionó es la verdad, y por eso yo lo creo. Y es por eso que nos concentraremos en estos 4 libros que hablan acerca de Jesús. Ahora bien, la Biblia es un documento histórico. Y a diferencia de muchas religiones de la tierra como el espiritismo, la brujería, la santería y tantas religiones que te invitan a unirte a ellas, no tienen un documento histórico en el cual basan sus creencias. A diferencia de esas religiones, los cristianos tenemos un documento fidedigno histórico en el cual basamos todo lo que creemos. Aquí está nuestra confianza. La Biblia es la regla infalible de fe y confianza de aquellos que creen en Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo puedes estar tan seguro que es un documento confiable? Les hago una pregunta: ¿creen ustedes que existió Alejandro Magno? ¿Creen que existió Aristóteles, Platón, Sócrates? ¿Creen que existió César, Augusto César? ¿Creen que existió Nerón? ¿Creen que existió Calígula? ¿Creen que existieron todos estos personajes? ¿Lo creen? ¿Creen que existió Egipto y todo lo que hicieron? ¿Creen que existió el imperio babilónico, los medos persas? ¿Creen que existieron los griegos? Luego vinieron los romanos. Luego entonces Europa se dividió en muchos países y lenguas. Y luego entonces Cristóbal Colón toma unas carabelas y viene acá a América y toma entonces los países de Sudamérica y los británicos tomaron parte de Norteamérica y los franceses tomaron Canadá y los portugueses tomaron parte de Brasil. ¿Realmente creen en esas historias? Si ustedes creen en eso, lo creen porque de algún documento lo sacaron. La pregunta es: ¿cómo hacemos para mirar los documentos históricos y decir esto ocurrió de verdad? ¿Cómo hacemos?
Así que, ¿cómo se analiza un documento histórico? Se analiza a través de una prueba que se llama la prueba histórico-legal, donde buscamos el testimonio oral, donde buscamos el testimonio escrito y donde buscamos exhibición de objetos. Y cuando hablamos del documento, entonces, tenemos que entender dos cosas fundamentales cuando vamos a mirar un texto histórico. Y quiero que me sigan porque va a ser muy interesante todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Lo primero que usted tiene que tener en mente, las primeras dos presuposiciones que tiene que tener en mente al examinar un texto histórico, sea cualquier texto histórico, la Biblia o los libros de Tulcídides, de Tácito, de Plinio, de quien sean los historiadores, de los cuales tomamos la historia que creemos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la fiabilidad de cualquier relato histórico se juzga con base en la evidencia, no en las pruebas. La fiabilidad del documento histórico se basa en la evidencia y no en las pruebas. Porque no puedo probar un hecho histórico. ¿Qué ocurre cuando investigo un asesinato? Lo que busco son evidencias. Porque a la larga no puedo probar nada, solo unir las evidencias. ¿Ahora lo comprenden? Piensen en esto. Ustedes invitan a alguien a la iglesia. Y esa persona viene y al siguiente día en tu trabajo te dice: hey, fui ayer a la iglesia, pero tú no fuiste. Y tú le dices: no, yo sí fui, pruébamelo. Y tú le dices: aquí está el boletín, ¿ves que fui? No. Eso no me prueba nada. Alguien te lo pudo haber dado. Pruébamelo. Pues me senté al lado de María. Llámala y que ella te diga si no estaba sentado al lado de ella. Él te dice: eso no evidencia nada. María puede mentir. Pruébamelo. Pues te voy a decir de lo que hablaron. Y comienzas a relatar lo que yo estoy contando. Así que esa persona te dice: no, alguien te lo pudo haber contado. Pruébamelo. Te voy a decir cómo estaba vestido José Rea. Tenía una camisa blanca, pantalón blue jeans, zapatos marrón. No, eso tampoco evidencia nada. Alguien te lo pudo contar. Pruébamelo. ¿Saben que no puedes probar un hecho histórico? Solo puedes mostrar una y otra y otra y otra y otra evidencia. Y mostrando las evidencias, entonces las unes. Y aquí lo segundo que tienen que tener en mente: al sacar conclusiones sobre la evidencia, lo hacemos con base en las probabilidades, no en las posibilidades. Así que lo primero, evidencias versus pruebas. Lo segundo, probabilidades versus posibilidades. Así que volvamos con nuestra historia. Tú estás entonces mostrando las evidencias. ¿Qué tienes que hacer? Ver cuáles son las probabilidades que al mostrar todas esas evidencias, entonces, si las probabilidades son que viniste o que no viniste. ¿Cuáles son las probabilidades? Si estás mostrando el boletín, si estás diciendo que María te vio, si estás diciendo todo lo que viste, ¿cuáles son las probabilidades? Que estés inventando o que realmente hayas venido. Y creemos en que existió Nerón, César, Augusto César y todas esas historias. Ahora yo pregunto: debería sorprendernos que 4 personas se hayan tomado el tiempo de escribir sobre 3 años de la vida de un hombre y que sigamos teniendo una copia en la actualidad de esa historia. Debería sorprendernos porque se hayan tomado el tiempo de registrar básicamente el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo habrían de registrar? 4 personas, no solo uno. Está bien que registren la historia de Roma cuando un emperador está pagando, pero ¿por qué 4 personas se tomaron el tiempo de escribir acerca de la vida de Jesús? No bastaba con uno que dijera: había una vez un hombre llamado Jesús e hizo esto y aquello. ¿Por qué 4? La Biblia es un documento histórico y es injusto que se evalúe la Biblia aparte de todos los documentos históricos. Tenemos muchos documentos históricos que relatan nuestra historia y cuando usted lee un libro de historia, usted lo lee como si fuera una novela, ¿no es cierto? Y entonces, a ver, ¿cuántos vieron historia en la escuela, en el liceo, en el colegio? ¿Vieron historia? ¿Lo recuerdan?
Y nuestros libros eran como novelas y leíamos la historia y lo que hicieron y lo que no hicieron y cómo conquistaron aquí y cómo ganaron guerras allá y cómo entonces se formaron los imperios y cómo desaparecieron. Pero ¿saben qué? Esos libros, para crearlos, tuvieron que tomar manuscritos antiguos y tomar una cosa por aquí, por allá, que los arqueólogos habían descubierto. Y de esa manera, entonces, se refirieron la historia. Así que veamos esta tabla que he preparado para ustedes. Entonces tenemos Tucídides. De Tucídides tenemos 8 manuscritos. Este es Tucídides. Y Tucídides escribió del 460 al 400 antes de Cristo. Y de la obra de Tucídides se sacaron copias, y de esas copias otras copias, y de esas copias otras copias y otras copias, hasta que alguien en el año 900 escribió una copia y los arqueólogos un día la encontraron. Ahora vean, ¿cuáles son los años de diferencia? Tucídides escribe en el 460 al 400 y la copia que conseguimos es del año 900, 1300 años de diferencia. De Heródoto tenemos 5 manuscritos. Él escribió del 480 al 520. Y la copia que tenemos, la más antigua de Heródoto, data del año 1000 después de Cristo, 1400 años de diferencia. ¿Recuerdan César y las Gálicas? Tenemos 10 manuscritos. Fue escrita en el 58 al 50. La copia más antigua data del año 1060, 1000 años de diferencia. Pero ahora sometamos la Biblia, el Nuevo Testamento, a la prueba histórica. Veamos entonces esta próxima tabla. Ahí está, debería haber estado la tabla, pero no importa. ¿Saben cuántos manuscritos del Nuevo Testamento tenemos? Tenemos 20,000 manuscritos del Nuevo Testamento. 20,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Oiga, compáralo con los que tenemos de Sócrates, 5. Son 20,000 del Nuevo Testamento. Compara con los que tenemos de la historia de Roma. Hay 10 manuscritos. De la Biblia, del Nuevo Testamento, 20,000. No solo esto. La Biblia se terminó de escribir en el año 75 después de Cristo. Y tenemos la copia más antigua del Nuevo Testamento, data del 220. 150 años después ya habían copias repartidas por todo el mundo antiguo de la Biblia. Es más, cuando las copias llegaban a los diferentes pueblos, todavía había gente viva que había visto a Jesús. Tenemos un documento arqueológico, uno de los más importantes, se llama el documento Q, y es un fragmento del Evangelio de Juan. Data del año 150 de nuestra era, apenas 70 años después que Juan terminara de escribir. En Egipto ya había una copia del Evangelio de Juan. Así que, si yo creo en Sócrates, Platón, Aristóteles, si creo en Napoleón Bonaparte, si crees en César, si crees en la historia de Roma, entonces tienes 20,000 razones para creer que lo que la Biblia dice es la verdad. Nuestra fe no es una fe ciega. ¿Saben? La mayoría de las religiones, tú les preguntas, ¿y por qué crees eso? No, bueno, no sé, porque ocurrió algo, por una experiencia, por esto, aquello. No, la fe de los cristianos se basa en hechos. No es una fe ciega, es una fe confiable. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron sobre Jesús. Y yo puedo entender que los evangelios son con mucho los textos mayor documentados de la historia. No hay otros textos como estos. Pero hay algo más que contribuye al texto de la Biblia. Y son los escritos de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? ¿A quién se le llaman los padres de la iglesia? Así como Jesús tuvo 12 apóstoles, los apóstoles también tuvieron discípulos. Y ellos enseñaron todo lo que Jesús les había dicho a sus propios discípulos.
Y entre los padres de la iglesia se cuenta a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Papias de Hierápolis, a Policarpo de Esmirna. Y tenemos libros como la Didaque, la carta de Dionecto o el pastor de Hermas. ¿Y sabes qué? Así como los apóstoles escribieron la historia de Jesús, sus discípulos comenzaron a escribir todo lo que ellos hicieron y todo lo que ellos enseñaron y todo lo que ellos decían, y escribieron tantas cosas que si llegaran a desaparecer todos los manuscritos que tenemos de la Biblia y solo nos quedáramos con los manuscritos de los padres de la iglesia, con lo que los padres de la iglesia escribieron y que aprendieron de los apóstoles, podríamos reconstruir nuevamente en su totalidad todo el Nuevo Testamento, excepto por 11 versículos solamente. Y eso solo es una característica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un documento histórico confiable. Y vuelvo a repetir, si nos damos la libertad para creer en la historia de Roma y en las cosas antiguas, entonces no tengamos duda de creer en que lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dijeron sobre lo que Jesús dijo es verdadero. Sobre lo que Jesús hizo es verdadero. Es confiable la Biblia, es confiable la palabra de Dios, es confiable lo que tenemos escrito allí. Y usted dice, ¿por qué darle tanta atención a la historia de un carpintero? ¿Por qué darle tanta atención a la historia de un hombre que nació en Belén? Porque así como Moisés escribió sobre la creación y conservaron los judíos los escritos de Moisés, los apóstoles escribieron sobre la vida de Jesús, porque la creación es importante, pero la salvación del hombre es mucho más importante. Y por eso Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejaron este registro para que tú puedas acceder a ellos, para que tú puedas creer que Jesucristo murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día y que a los 40 días después de su resurrección ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti, para que cuando tú ores no tengas duda de que Él te oye, y que cuando tú pidas no tengas duda de que Él está atento a tu oración, y para que cuando tú compruebes y cuando ores por los enfermos creas porque Jesús sanó.